Campeón mundial de peso pesado más joven en la historia del boxeo. Icono global, más de 400 millones de dólares ganados sobre un ring a lo largo de su carrera. Ese hombre, el más temido y respetado del boxeo mundial, en el año 2013 se declaró en bancarrota con más de 23 millones de dólares en deudas. No fue un rival el que lo dejó en la ruina. No fue una lesión, no fue la edad, no fue el retiro. Fue un hombre en quien confió como si fuera su propio padre, un hombre al que le entregó las llaves de su carrera durante años, un hombre al que después tuvo que demandar en un tribunal por fraude. Quédate hasta el final porque vas a saber exactamente cómo un niño de Brooklyn que no tenía nada llegó a ganar una fortuna inimaginable. Y cómo esa misma fortuna se le escapó de las manos por confiar en la persona equivocada. Pero antes de llegar a esa demanda, hay algo que tenés que entender. Lo que pasó con ese dinero no empezó cuando Mike Tyson ya era campeón. Empezó mucho antes, en las calles más duras de Brooklyn, Nueva York, en un barrio llamado Bronzeville, donde un niño gordo, tartamudo, con la voz aguda, aprendió a los 10 años que si no golpeaba primero, lo golpeaban a él. Bronzeville no perdonaba. Era pandillas, era robos, era violencia todos los días. Michael Gerard Tyson creció sin la figura de un padre presente, con una madre que hacía lo que podía para sostener a la familia en la pobreza. A los 13 años ya había sido arrestado docenas de veces por robo. Terminó en un correccional juvenil en el norte del estado de Nueva York, un lugar donde la mayoría de los chicos entraban y salían camino a la cárcel de adultos. Pero en ese correccional pasó algo que le cambió la vida entera. Un entrenador de boxeo que trabajaba ahí, un hombre que había visto pasar cientos de chicos perdidos, vio algo en ese adolescente de 13 años que nadie más había visto. Vio una furia controlable, una velocidad de manos que no se enseñaba, una capacidad de golpear que parecía salida de otro planeta. Ese entrenador lo puso en contacto con la persona que iba a convertirse en la figura más importante de toda su vida. Cus D'Amato. Un veterano entrenador de boxeo, ya mayor, con una casa vieja en Catskill, Nueva York, y una filosofía que rozaba lo obsesivo sobre cómo construir campeones. Cus vio al adolescente Tyson pelear por primera vez y dijo una frase que después se volvió leyenda en el mundo del boxeo. Dijo que si ese chico se dejaba guiar, en 2 años sería campeón del mundo. Nadie le creyó. Cus no solo entrenó a Tyson. Lo llevó a vivir a su propia casa. Se convirtió, en los hechos, en su tutor legal. Le dio disciplina, le dio estructura, le dio algo que ese niño de Bronzeville jamás había tenido, una figura paterna estable. Aquí es donde todo cambia. Bajo el ala de Cus D'Amato, Tyson entrenaba de una forma que parecía sobrehumana. Se levantaba antes del amanecer. Corría kilómetros con botas militares. Boxeaba con una furia calculada que dejaba a los entrenadores mudos. En 1985 debutó como profesional. Ganó su primera pelea por nocaut en el primer asalto. Ganó la segunda igual. Y la tercera. Y la siguiente. Una racha de knockouts tempranos que empezó a correr como pólvora en todo el circuito del boxeo estadounidense. Pero justo cuando esa historia empezaba a tomar la forma de un cuento perfecto, pasó algo que lo cambió todo para siempre, y que el propio Tyson, años después, señalaría como el verdadero comienzo de su tragedia personal. En 1986, con apenas 20 años, Mike Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia, al derrotar a Trevor Berbick por nocaut técnico. El mundo entero volteó a ver a ese joven de Brooklyn que hablaba con voz aguda fuera del ring y golpeaba como un huracán dentro de él. Pero apenas un año antes de ese título, en noviembre de 1985, había pasado algo que cambió el rumbo de toda su carrera y de toda su vida. Cus D'Amato, el hombre que lo había sacado de las calles, que lo había criado como a un hijo, que le había dado la única estructura familiar estable que había conocido, murió de neumonía. Tyson tenía 19 años cuando enterró a la única figura paterna que había tenido. Y con Cus muerto, algo en su vida quedó completamente desprotegido, no había nadie más que entendiera el boxeo y, al mismo tiempo, entendiera a Tyson como persona. Había entrenadores, había managers, pero la brújula moral que Cus representaba había desaparecido con él. En ese vacío empezó a aparecer una figura que, con el tiempo, se volvería central en la historia financiera de Tyson, Don King, un promotor de boxeo con una reputación ya consolidada en el ambiente. Conocido por su cabello parado, su verborrea imparable y su capacidad para mover cifras multimillonarias en el negocio de las peleas.
King se acercó a Tyson en los años posteriores a la muerte de Cus, ofreciéndole algo que en ese momento parecía exactamente lo que el joven campeón necesitaba: protección, respaldo y la promesa de manejarle una carrera que ya generaba sumas descomunales de dinero. Para un joven de veintipocos años que había crecido sin padre, sin estabilidad y que acababa de perder a la única figura que había llenado ese vacío, la oferta de Don King sonaba, en la superficie, como la continuación de aquello que Cus había empezado. Tyson mismo, en entrevistas años después, reconocería que veía en King una especie de figura protectora. Alguien que hablaba con la confianza y la autoridad de quien sabe manejar el mundo del boxeo profesional mejor que nadie. Aquí es donde todo cambia. A partir de 1988, Don King se convirtió en el promotor principal de las peleas de Tyson. Y con él llegó una nueva era: bolsas de pelea que superaban los 20, 30, 40 millones de dólares. Contratos de publicidad. Peleas transmitidas a nivel mundial que generaban ingresos que ningún boxeador había visto antes en la historia del deporte. En el papel, Tyson se estaba convirtiendo en el atleta mejor pagado del planeta. Pero mientras el dinero entraba a raudales, empezaba a construirse en paralelo una estructura financiera que, años después, Tyson describiría como una trampa cuidadosamente diseñada. Contratos que firmaba sin leer completos. Comisiones y gastos de promoción que se descontaban de sus bolsas antes de que él viera un solo dólar. Préstamos que Don King le otorgaba en efectivo, adelantos que parecían generosos gestos de un amigo, pero que en realidad se convertían en deudas que crecían contra sus futuras ganancias. Con intereses y condiciones que Tyson, ocupado en entrenar y en su vida personal cada vez más caótica, no revisaba con el detalle que debía. Al mismo tiempo, la vida personal de Tyson se derrumbaba en paralelo a su ascenso económico. En 1988 se casó con la actriz Robin Givens, un matrimonio mediático, tumultuoso, que terminó en divorcio menos de un año después. En medio de acusaciones públicas de violencia doméstica y de manejo inadecuado de las finanzas del boxeador por parte del entorno cercano a la pareja. Ese divorcio no solo lo golpeó emocionalmente, también implicó una salida significativa de dinero en términos de acuerdos y disputas legales. Tyson, campeón del mundo, ídolo global, empezaba a vivir exactamente el patrón que años después reconocería en voz alta: ganaba fortunas inimaginables y las veía desaparecer casi con la misma velocidad, sin entender completamente hacia dónde iban ni quién las estaba administrando. En 1990, el mundo del boxeo vivió uno de sus mayores terremotos. Mike Tyson, considerado invencible, perdió el título mundial ante James Buster Douglas, un boxeador que la mayoría de los expertos daba como perdedor seguro. La derrota fue una sacudida para su carrera y para su imagen pública, pero no fue el golpe más duro que estaba por venir. En 1991, Tyson fue acusado de violación por Desiree Washington, una concursante de un certamen de belleza a quien había conocido durante un evento en Indianápolis. El caso llegó a juicio en 1992 y Tyson fue declarado culpable. Fue sentenciado a 6 años de prisión, de los cuales cumplió 3, entre 1992 y 1995, en el Centro Correccional de Indiana. El campeón más joven de la historia del boxeo, el ídolo que había llenado estadios en todo el mundo, pasó sus años más productivos como atleta encerrado en una celda. Y aquí aparece uno de los elementos más documentados y más citados por el propio Tyson en años posteriores: mientras él estaba en prisión, sin poder pelear, sin poder generar ingresos activos. Las estructuras financieras y contractuales que se habían construido alrededor de su carrera con Don King como promotor principal siguieron operando. Los contratos firmados antes de su encarcelamiento continuaban vigentes y las condiciones de esos acuerdos, muchos de ellos con cláusulas complejas sobre comisiones, exclusividad y opciones futuras, quedaron atadas al boxeador durante los años en que menos capacidad tenía de vigilar o cuestionar cómo se manejaba su propio dinero. Cuando Tyson salió de prisión en 1995, el mundo del boxeo lo recibió con una expectativa comercial descomunal. Su primera pelea tras salir de la cárcel generó una bolsa de 25 millones de dólares. Volvió a pelear con regularidad, volvió a generar cifras astronómicas. Entre 1995 y 1997 sus ingresos por concepto de pelea superaron los 100 millones de dólares solo en ese periodo. Sin embargo, según relataría el propio Tyson años más tarde, gran parte de esas cifras nunca llegaron a él en la proporción que debían, porque las comisiones, los préstamos, los gastos de organización y las deducciones contractuales devoraban buena parte de cada bolsa antes de que llegara a su cuenta.
En 1997 llegó otro momento que marcó su imagen pública para siempre. Durante la revancha contra Evander Holyfield, Tyson le mordió una oreja a su rival en pleno combate. En un episodio transmitido en vivo para millones de espectadores. Fue descalificado, multado y suspendido de boxear durante más de un año. Ese episodio, sumado a la creciente inestabilidad de su vida personal, empezó a erosionar no solo su imagen, sino también su capacidad de generar ingresos sostenidos a largo plazo. Fue justamente en ese periodo de suspensión, con menos peleas y menos control sobre su propia situación, cuando Tyson empezó a revisar con más detenimiento los números de su carrera. Ayudado por asesores financieros y abogados que contrató para entender exactamente cuánto dinero había generado en total y cuánto le quedaba realmente disponible. Lo que encontraron esos abogados en los libros contables no coincidía con lo que Tyson recordaba haber firmado, ni con lo que esperaba tener después de más de una década como el boxeador mejor pagado del mundo. Los números que empezaron a aparecer frente a los abogados de Tyson eran difíciles de creer. A lo largo de toda su carrera, sumando bolsas de peleas, contratos publicitarios y derechos de transmisión, Mike Tyson había generado ingresos brutos que superaban los $400 millones. $400 millones, una cifra que en la historia del boxeo prácticamente no tenía precedentes hasta ese momento. Y sin embargo, a fines de los años 90, la disponibilidad real de efectivo de Tyson estaba muy lejos de reflejar esa fortuna. En 1998, Tyson tomó una decisión que marcó un antes y un después en esta historia, demandó formalmente a Don King por $100 millones, acusándolo de fraude, de manejo indebido de sus finanzas y de haberse aprovechado de la relación de confianza que existía entre ambos para beneficiarse de manera desproporcionada de las ganancias generadas por las peleas del boxeador. La demanda alegaba que King había estructurado contratos y acuerdos financieros en los que se quedaba con porcentajes excesivos, cobraba comisiones no justificadas y manejaba préstamos y adelantos de forma que perjudicaba sistemáticamente al boxeador. Este fue, en los hechos, el momento en que Tyson dejó de tratar a Don King como una figura de confianza y protección y empezó a verlo, en sus propias palabras años después, como uno de los responsables directos de su ruina financiera. En entrevistas posteriores, Tyson llegó a decir frases muy duras sobre King, describiéndolo como una persona dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso traicionar a alguien cercano, con tal de proteger sus propios intereses económicos. El proceso legal se extendió durante años, con investigaciones contables, testimonios y una revisión exhaustiva de contratos que se remontaban a más de una década atrás. Durante ese tiempo, la vida personal y profesional de Tyson seguía deteriorándose. Sus peleas, cada vez más espaciadas, generaban menos ingresos. Su estilo de vida, sin embargo, seguía sosteniendo gastos multimillonarios, propiedades de lujo, autos, joyas, una nómina enorme de personas a su cargo y compromisos financieros que había asumido en los años de mayor ingreso, cuando parecía que el dinero nunca se iba a terminar. Aquí es donde todo cambia de forma definitiva. En el año 2003, Mike Tyson se declaró en bancarrota formalmente ante un tribunal de Estados Unidos. Los documentos judiciales revelaron una cifra que sacudió a la opinión pública, más de $23 millones en deudas acumuladas. A pesar de haber generado a lo largo de su carrera ingresos brutos superiores a los 400 millones. El hombre que había sido el atleta mejor pagado del planeta durante buena parte de los años 90 terminaba el siglo prácticamente en la ruina financiera total. La noticia de la bancarrota corrió por todo el mundo. Los medios especializados en finanzas deportivas empezaron a desmenuzar, número por número, cómo era posible que semejante fortuna hubiera desaparecido. Y en el centro de ese análisis, una y otra vez, aparecía el mismo nombre, Don King, el hombre que Tyson alguna vez había considerado una figura de protección y confianza. Similar en cierto modo al lugar que había ocupado Cus D'Amato en su vida, pero que terminó convertido en el símbolo público de su ruina. Mientras la demanda contra Don King seguía su curso en los tribunales, la prensa financiera y deportiva empezó a reconstruir, pieza por pieza, el mecanismo exacto que había permitido que semejante fortuna se evaporara. Y lo que encontraron no era una sola causa, sino una acumulación de decisiones y estructuras que, juntas, formaban un patrón devastador. Primero estaban los contratos de promoción. Como promotor principal de la mayoría de las peleas de Tyson entre finales de los años 80 y los 90, Don King negociaba directamente con las cadenas de televisión y los casinos que organizaban los combates.
De cada bolsa millonaria, King retenía porcentajes por concepto de promoción, organización y gastos operativos, porcentajes que, según alegaba la demanda de Tyson, eran considerablemente más altos que los estándares habituales de la industria. Después estaban los préstamos. Documentos presentados durante el litigio mostraron que, en varias ocasiones, cuando Tyson necesitaba efectivo de forma inmediata para sostener su estilo de vida entre pelea y pelea, King le adelantaba sumas de dinero que después se descontaban, con intereses, de las bolsas de las peleas futuras. Este mecanismo generaba un ciclo en el que Tyson, en lugar de acumular capital, quedaba permanentemente atado a deudas contra ingresos que todavía no había generado. Y estaba, además, el entorno completo que rodeaba al boxeador, una nómina de decenas de personas, entre entrenadores, asistentes personales, guardaespaldas y familiares, que dependían económicamente de él y que consumían una porción constante de cada ingreso, sin que existiera un control financiero centralizado que Tyson mismo supervisara de cerca. El propio Tyson, en su autobiografía publicada años después, titulada Undisputed Truth, relató con crudeza cómo vivió ese periodo. Escribió que confiaba en Don King casi como si fuera una figura paterna, alguien que hablaba con la autoridad y la seguridad que él, huérfano de la guía de Cus D'Amato desde los 19 años, necesitaba desesperadamente. Y describió el momento en que entendió la magnitud de la traición como una sensación de vacío que no tenía que ver solamente con el dinero perdido, sino con la confianza rota. En una de las entrevistas más citadas de esa época, Tyson llegó a describir a Don King con palabras extremadamente duras, calificándolo como una persona capaz de sacrificar a cualquiera con tal de proteger sus propios intereses económicos. Esa frase, repetida en múltiples medios internacionales, se convirtió en una de las declaraciones más recordadas de toda la disputa legal entre ambos. El litigio se extendió durante años, con apelaciones, negociaciones y peritajes contables que intentaban reconstruir, transacción por transacción, hacia donde había ido exactamente cada dólar de los 400 millones generados por la carrera de Tyson. Para el boxeador, cada mes que pasaba sin una resolución definitiva era también un mes más de gastos legales que se sumaban a una situación financiera ya crítica. Y mientras tanto, en el plano personal, Tyson enfrentaba otra batalla, quizás más silenciosa que la del tribunal. La de reconciliarse con la idea de que el hombre en quien había depositado la confianza que alguna vez tuvo en Cus D'Amato, la única figura paterna estable que había conocido en su vida, terminó siendo, según sus propias palabras, uno de los principales responsables de haberlo dejado en la ruina. En el año 2004, después de años de litigio, la demanda de Tyson contra Don King llegó a un acuerdo extrajudicial. King aceptó pagarle $14 millones, una cifra que, comparada con los 100 millones que Tyson había reclamado originalmente, representaba apenas una fracción de lo que consideraba que le correspondía. Para muchos analistas financieros y deportivos, ese acuerdo fue interpretado como una victoria simbólica más que económica, confirmaba judicialmente que había existido un manejo indebido de las finanzas del boxeador, pero estaba lejos de reparar la magnitud real de lo que se había perdido a lo largo de más de una década. Tyson, en declaraciones posteriores al acuerdo, expresó una mezcla de alivio y frustración. Alivio, porque después de años de procesos legales agotadores finalmente existía una resolución. Frustración, porque el dinero recuperado no se acercaba ni remotamente a compensar lo que consideraba una traición de proporciones históricas por parte de alguien en quien había confiado como en un padre. Para ese momento, la carrera de Tyson dentro del ring ya estaba prácticamente terminada. Sus últimas peleas, disputadas entre 2004 y 2005, mostraban a un boxeador física y emocionalmente desgastado, muy lejos del joven imparable que había aterrorizado a sus rivales 2 décadas antes. En junio de 2005, tras perder ante Kevin McBride, Tyson anunció formalmente su retiro del boxeo profesional. Se retiraba sin el título, sin la fortuna que alguna vez había construido, y con una imagen pública marcada tanto por sus logros deportivos históricos como por los escándalos personales y legales que habían definido buena parte de su carrera. El niño de Bronzeville que había llegado a ser el campeón más joven de la historia del boxeo, terminaba su etapa como atleta profesional en una situación financiera y personal radicalmente distinta a la que muchos hubieran imaginado durante los años de gloria. Los años posteriores al retiro fueron, en muchos sentidos, un periodo de reconstrucción lenta y dolorosa. Tyson tuvo que reinventarse económicamente, incursionando en actuaciones, apariciones públicas, entrevistas y, más adelante, en negocios relacionados con el entretenimiento.
Cada una de esas actividades representaba, en cierto modo, un esfuerzo por recuperar parte de la estabilidad financiera que había perdido durante los años en que confió su carrera y su dinero al manejo de Don King y de la estructura que se había construido alrededor de él. Fue también en este periodo posterior al retiro cuando Tyson comenzó a hablar con mayor apertura, en entrevistas y documentales, sobre las raíces emocionales de esa confianza mal depositada. Reconoció públicamente que la muerte de Cus D'Amato en 1985, cuando él tenía apenas 19 años, había dejado un vacío que buscó llenar, sin saberlo del todo. En la primera figura que se presentó ofreciéndole protección y autoridad dentro del mundo del boxeo profesional. En 2013, Mike Tyson publicó su autobiografía Undisputed Truth, un libro en el que, por primera vez, relató con un nivel de detalle y honestidad poco habitual en los episodios más oscuros de su vida personal y financiera. En sus páginas, dedicó capítulos enteros a describir la relación con Don King, y lo hizo sin suavizar las palabras. Escribió que, en retrospectiva, entendía por qué había confiado tan ciegamente en King durante tantos años. Explicó que, después de la muerte de Cus D'Amato, sentía una necesidad casi desesperada de tener a alguien que le dijera qué hacer, alguien con la autoridad suficiente para tomar decisiones que él, ocupado en entrenar y en sostener el peso de ser el campeón más famoso del mundo, no quería o no sabía tomar por sí mismo. Tyson relató en el libro que, durante años, firmó documentos sin leerlos completos, confiando en que la persona que se los presentaba tenía en mente su mejor interés. Describió reuniones en las que se le pedía firmar contratos extensos minutos antes de una pelea, en momentos de máxima presión física y emocional, cuando su capacidad de análisis financiero era prácticamente nula. También relató, con una crudeza que sorprendió a muchos lectores, el momento en que comprendió la magnitud real de lo que había perdido. Escribió que no fue una sola revelación, sino una acumulación de pequeñas señales a lo largo de los años, bolsas de peleas que, en el papel, sumaban decenas de millones de dólares, pero que después de comisiones, préstamos y descuentos, le dejaban una fracción mínima en la mano. Describió la sensación de mirar los números finales y no entender cómo era posible que tanto dinero hubiera desaparecido en el camino. En una entrevista televisiva promocionando el libro, Tyson fue interrogado directamente sobre su relación con Don King. Su respuesta se convirtió en una de las citas más repetidas de esos años. Dijo que King era, en sus palabras, un hombre capaz de matar a su propia madre por dinero, una frase que generó controversia mediática inmediata, pero que reflejaba con claridad el nivel de resentimiento y desconfianza que Tyson había desarrollado hacia quien alguna vez consideró una figura de protección similar a la que había tenido con Cus D'Amato. Sin embargo, en esa misma autobiografía, Tyson también hizo un ejercicio de autocrítica que muchos consideraron inesperado. Reconoció que, si bien Don King había actuado de mala fe en múltiples ocasiones según su propio relato, parte de la responsabilidad por la pérdida de su fortuna también recaía en sus propias decisiones. El estilo de vida excesivo, la falta de supervisión personal de sus finanzas, la costumbre de rodearse de una nómina enorme de personas sin un control centralizado, y la tendencia a evitar enfrentar los números reales de su situación económica hasta que la crisis ya era inevitable. Esa combinación de señalamiento hacia Don King y autocrítica personal se convirtió en el eje central de cómo Tyson, ya en la madurez, entendía y explicaba públicamente lo que le había pasado con su fortuna. Con el paso de los años, Mike Tyson comenzó a reconstruir no solo su situación financiera, sino también su imagen pública, a través de una serie de proyectos que sorprendieron a quienes lo habían conocido únicamente como el boxeador temido de los años 80 y 90. Apariciones en películas de Hollywood, un exitoso show unipersonal en Las Vegas y Broadway titulado Undisputed Truth, basado en su propia historia. Y más adelante un podcast que se convirtió en una de las plataformas más escuchadas dentro del mundo del deporte y el entretenimiento. En cada una de estas nuevas etapas, Tyson volvió una y otra vez sobre el mismo tema cuando se le preguntaba por su carrera, la fortuna generada y la fortuna perdida. Y con el paso del tiempo, su forma de hablar sobre Don King fue evolucionando. De la ira inicial de los años de litigio judicial, pasó a una narrativa más reflexiva, en la que insistía en que la verdadera lección no era solo sobre un hombre en particular, sino sobre la ingenuidad estructural con la que jóvenes atletas, muchos de ellos provenientes de entornos de pobreza extrema como el suyo, entregaban el control total de sus carreras y sus finanzas a terceros sin la preparación necesaria para entender lo que estaban firmando. En múltiples entrevistas de esta etapa más madura de su vida,
Tyson mencionó que, de haber tenido a alguien como Cus D'Amato vivo durante los años de mayor generación de riqueza, probablemente la historia habría sido distinta. Explicó que Cus no solo le había enseñado boxeo, sino una forma de pensar disciplinada que, tras su muerte, nadie más había logrado transmitirle con la misma autoridad moral. En el año 2020, ya con más de 50 años, Tyson protagonizó una pelea de exhibición contra Roy Jones Jr., que generó una expectativa comercial enorme y le permitió, según reportes financieros de la época, recuperar una parte significativa de estabilidad económica que no había tenido en años. El evento fue interpretado por muchos medios como un símbolo de la capacidad de Tyson para reinventarse después de haber tocado fondo financieramente casi 2 décadas atrás. Sin embargo, en las entrevistas posteriores a esa pelea, cuando se le preguntaba si sentía que había logrado cerrar definitivamente el capítulo de la ruina económica de principios de los 2000, Tyson respondía con una honestidad que sorprendía a los periodistas. Decía que el dinero recuperado nunca iba a borrar por completo la sensación de haber sido traicionado por alguien en quien había depositado un nivel de confianza casi filial, similar al que de niño había depositado en la única figura paterna estable que había conocido en su vida. Uno de los momentos más reveladores de toda esta historia llegó varios años después del acuerdo extrajudicial con Don King, cuando ambos coincidieron públicamente en distintos eventos relacionados con el boxeo. Lejos de una reconciliación completa, los encuentros entre Tyson y King en años posteriores estuvieron marcados por una tensión evidente, documentada por cámaras y periodistas presentes en esas ocasiones. En una entrevista concedida años después del litigio, a Tyson se le preguntó directamente si alguna vez había logrado perdonar a Don King. Su respuesta fue matizada. Explicó que había llegado a un punto en su vida en el que sostener el resentimiento activo ya no le hacía bien emocionalmente, pero que eso no significaba que hubiera olvidado ni que considerara que la relación había sido justa. Dijo que había aprendido a dejarlo ir por su propia salud mental, no porque considerara que la deuda moral estuviera saldada. Este tipo de declaraciones se volvieron recurrentes en la última etapa pública de Tyson, especialmente durante las entrevistas de su podcast, donde en múltiples ocasiones recibió a otros atletas que habían pasado por situaciones similares de manejo financiero cuestionable por parte de representantes o promotores. En esas conversaciones, Tyson insistía en un mensaje que repetía casi como una advertencia generacional, la importancia de que los atletas jóvenes, especialmente aquellos que provienen de la pobreza y llegan de golpe a fortunas descomunales, entiendan y supervisen personalmente cada contrato, cada comisión y cada movimiento financiero relacionado con su carrera, sin delegar ciegamente esa responsabilidad en una sola persona, sin importar cuánta confianza les inspire. Analistas financieros que estudiaron el caso de Tyson a lo largo de los años coincidieron en que su historia se convirtió en uno de los ejemplos más citados en el mundo del deporte sobre los riesgos de la concentración excesiva de poder financiero en manos de un representante o promotor. Universidades y programas de gestión deportiva empezaron a incluir su caso como estudio dentro de cursos sobre finanzas para atletas profesionales, precisamente por la magnitud de la cifra perdida y la claridad con la que, gracias al litigio judicial y a la propia autobiografía de Tyson, se pudo reconstruir el mecanismo completo de cómo esa fortuna se había esfumado. Para Tyson, sin embargo, más allá de las lecciones financieras, lo que permaneció como la herida más profunda fue de naturaleza emocional. En más de una ocasión declaró que lo que más le dolía no era el dinero perdido en sí mismo, sino haber repetido, sin darse cuenta, el mismo patrón de vulnerabilidad que había experimentado de niño en Bronzeville, cuando la ausencia de una figura paterna estable lo dejó expuesto durante años a un entorno hostil, hasta que Cus D'Amato apareció para llenar ese vacío. Con Cus muerto, ese vacío había vuelto a abrirse, y esta vez fue Don King quien lo ocupó, aunque de una manera que terminó costándole, según sus propias palabras, una fortuna y una parte importante de su confianza en las personas. Hoy, Mike Tyson tiene más de 55 años. Sigue siendo, para el público mundial, una de las figuras más reconocibles de la historia del boxeo, tanto por sus logros dentro del ring como por la magnitud de los escándalos y las caídas que marcaron su vida fuera de él. A través de su podcast, sus apariciones en cine y televisión y sus proyectos comerciales, ha logrado reconstruir una estabilidad financiera y pública que, 2 décadas atrás, tras la bancarrota de 2003, parecía imposible de recuperar. Pero quienes han seguido de cerca su trayectoria coinciden en algo: la sombra de aquella traición financiera, la de haber confiado su carrera y su fortuna a un hombre que terminó convertido en el símbolo público de su ruina,
Sigue apareciendo en sus reflexiones cada vez que se le pregunta por los años de mayor gloria económica. Tyson mismo lo ha dicho de distintas formas a lo largo de los años, que los $400 millones que llegó a generar durante su carrera no fueron destruidos por un solo error, sino por una combinación de ingenuidad juvenil, ausencia de una guía después de la muerte de Cus D'Amato y la decisión de depositar una confianza casi filial en la persona equivocada. Lo que hace de esta historia algo distinto a un simple relato de dinero perdido es precisamente ese componente emocional que Tyson ha ido revelando con los años. No fue solamente un boxeador estafado por un promotor inescrupuloso. Fue, en el fondo, un niño de Bronzeville que nunca dejó de buscar una figura paterna estable y que encontró en el lugar equivocado una versión distorsionada de esa protección que tanto necesitaba desde la muerte de Cus D'Amato. Hoy, cuando se le pregunta si volvería a confiar de la misma manera en alguien si pudiera regresar el tiempo, Tyson suele responder con una mezcla de resignación y aprendizaje, dice que probablemente sí. Porque esa necesidad de confiar, de tener a alguien que lo guíe, formaba parte de quien era en aquel momento de su vida. Un joven que había llegado a la cima del mundo sin las herramientas emocionales ni financieras para sostenerse solo en ella. La historia de Mike Tyson no es solamente la historia del boxeador más temido de su generación. Es la historia de un hombre que ganó una de las fortunas más grandes jamás generadas por un atleta individual y la vio desaparecer casi por completo, no por un golpe del destino, sino por haber entregado, con la confianza de un hijo hacia un padre, el control total de su carrera a la persona equivocada. Y es, sobre todo, la historia de cómo esa lección, aprendida de la forma más dolorosa posible, terminó convirtiéndose en la advertencia que Tyson ha repetido durante años a las nuevas generaciones de atletas. Que ninguna cifra de dinero, por gigantesca que parezca, está a salvo si se entrega sin supervisión propia a manos de alguien más, sin importar cuánta autoridad o cariño parezca ofrecer a cambio.